Mi papá se llamaba José María Saldaña, pero todo Puebla lo conocía como Don Chema del Valiant Blanco. Era taxista desde antes de que yo aprendiera a leer los letreros de los camiones, y tenía ese don que solo tienen algunos choferes viejos. Sabía por el olor a qué colonia estaba llegando. Si el aire venía con aroma a pan, decía por la Humboldt. Si traía el perfume del maíz tostado, Xonaca. Si olía a grasa dulce de carnitas, la cocota. Con el radio clavado en una estación de boleros y el rosario colgando del retrovisor, hacía de su taxi una sala con ruedas, y de cada pasajero, por 10 o 15 minutos, alguien menos solo. El 17 de agosto de 1991 amaneció con nubes de esas que se quedan pensando si llover o no. Mi madre, Avelina, dejó enfriar el café en la taza de peltre y le planchó la camisa a mi papá, con un cariño que a esas alturas era más bien oficio. 30 años de matrimonio enseñan a silenciar los rituales. Antes de irse, él metió en el bolsillo su cuaderno azul, un cuadernito de raya donde apuntaba pendientes, placas sospechosas, deuda del carburador, llevar a doña Toña a terapia martes y, sobre todo, distancias. Contar es acordarse, me decía cuando yo me burlaba de sus notas minuciosas. A las 8:05 salió del departamento en San Manuel. A las 9:10 dejó a una maestra en la UAP. A las 10:30 llevó a una embarazada al Hospital de la Paz. A las 14:00 pasó a comer a la casa, un plato de sopa de fideo, 2 tacos de frijol con queso, su agua de Jamaica, y volvió a salir. Todo eso lo sé porque lo escribió él en el cuaderno, con su letra pareja, sin tildes pero sin tropiezos. Después, la tinta se corta y el resto me lo armaron la memoria, los testigos y los oficios. A las 20:50, según el despacho de radio, mi padre tomó un servicio en la China poblana. Pareja joven, hombre de chamarra de mezclilla, mujer con chamarra roja, rumbo a Circuito Juan Pablo II. A las 21:12, un taquero de la 31 Oriente recuerda haberle dicho «Hasta mañana, don Chema». A las 21:20, el vigilante del puente de Obando vio pasar el Valiant blanco seguido por un sedán gris sin placas delanteras. Y luego, nada. No hubo reporte de riña, no hubo asalto documentado, no hubo llamada de auxilio. Hubo silencio. Y el silencio fue el lugar donde vivimos los siguientes 7 años. Esa noche, cuando a las 23:30 no se oyeron sus llaves en el hall, mi madre esperó sentada con el rebozo en el regazo. A las 00:20 marcó a la base. A las 00:40 me despertó con ese tono que no acepta bromas. «Hija, tu padre no llega». Bajamos las escaleras sin cerrar la puerta, como si dejarla abierta invitara al destino a corregirse, y fuimos a tránsito primero, a Ministerio Público después. Nos dijeron lo de siempre, hay que esperar 72 horas. A veces se van con los amigos, mañana aparece. Avelina cerró los puños tan fuerte que yo temí que se le quedaran así para siempre, en puñito de niña. Mi esposo no es muchacho, es hombre de ruta. Si se atrasa, avisa. Dijo con una claridad que a mí me enseñó a hablar con la voz de las mujeres que ya no están para mendigar respeto. El primer día fue un desfile de recorridos. Salimos Rocío, mi hermana, don Filemón, vecino que conocía más atajos que taxímetro, Elías, mecánico que había parido ese Valiant a fuerza de carbones, y yo. Revisamos barrancas, veredas bajo puentes, gasolineras donde a veces parqueabas y le agarraba la noche, bases de taxi donde la raza se cubre. Nada. El segundo día tocó ir a fosas comunes donde los peritos nos miraron con el cansancio de quienes llevan muchos rostros sin nombre en la conciencia. El tercero, Avelina pidió estar presente cuando abrieran 3 vehículos recuperados del Atoyac. Ninguno era el Valiant, ninguno traía a mi padre. Aprendimos palabras, oficio, averiguación previa, competencia. Aprendimos ventanillas. Que en una te sellan,
En otra te acusan de distraer al personal, en otra te piden copia de lo que ellos deberían tener. Aprendimos rostros, el del MP de guardia que se peina con gomina y nos ve como se mira el reloj, el de la secretaria que nos susurra dónde insistir, el del comandante que finge compasión porque la prensa, la reportera Laura Ortiz, bendita su terquedad, preguntó por qué no había nada. En casa, la mesa quedó larga de un lado. Avelina comenzó a esperar como oficio, sentada al borde del sillón, el rebozo en los hombros, las manos sobre las rodillas, la puerta entornada. Yo me inventé una rutina para no romperme, sacar copias de volantes, pegarlos en tianguis, bases, bancas de parques. Rocío llamó a hospitales e inventarios de sin nombre. Don Filemón nos enseñó a leer la ciudad, por dónde tiran carros, en qué lotes de autos aparece lo que no debería. Elías caminó conmigo deshuesaderos que olían a aceite, a jugo dulce y viejo que no delata dueño. Cada semana, Laura llevaba a El Norte una nota pequeña. Familia Saldaña pide avances. Don Chema del Balián Blanco sigue desaparecido. A veces salía, a veces no. Los periódicos también se cansan. El cuaderno azul, lo que mi padre traía siempre en el pecho, fue nuestra brújula. Avelina lo guardó bajo su almohada los primeros meses, y cuando por fin lo dejó en la cocina, yo lo abrí como si estuviera violando un secreto, y sin embargo, el secreto nos perteneciera. Ahí estaba todo lo que él confiaba a la tinta. La lista de lecherías donde fiaba, el doctorcito que le curó la rodilla, la nota de la banda del carburador, urge para verificación, la raya que separaba cada semana y una frase escrita un día antes de su desaparición. Rutas repetidas, sedán gris, placas tapadas, 2040-2110. Debajo, un círculo y una flecha que apuntaba a dos cruces en la 31 Oriente. Elías golpeó la mesa con el dedo. Lo venían siguiendo. Avelina apretó el rebozo. ¿Y a quién le importó? Pasaron meses, luego años. Aprendimos a hacer de los cumpleaños un acto de resistencia, poner el plato de mi padre, servirle un taco, brindar con agua y llenarnos de risa falsa para que la casa no oliera solo a lágrima. Yo empecé a cortar y coser a domicilio para pagar el renta. Rocío entró a trabajar a una farmacia. Avelina se volvió experta en dependencias. Saludaba por su nombre a archiveras, copiadoras, guardias. Entraba a los edificios con la dignidad de quien no pide limosna. A mí me devuelven a mi esposo con nombre o sin nombre, pero me lo devuelven, decía. Y esa frase era nuestro salmo. En 1996, una lluvia grande sacó 3 cuerpos del Atoyac. Fuimos a verlos con padre Basilio, que nos acompañaba callado. Ninguno era él. En 1997, Demoliciones comenzó a levantar una bodega vieja a 2 cuadras del mercado Zapata para construir un supermercado de esos que llegan con luces y promesas. Chucho, albañil y primo de Elías, dijo en la mesa: «Ahí hubo cisternas hace años y las sellaron con concreto porque a los dueños les salía caro desasolvar». Yo me quedé con esa palabra pegada a la lengua. Cisterna. Un hoyo que se llena para que no se note. No culpo a nadie por los pensamientos que me visitaron en la madrugada. Una voz decía: «Se cansó y se fue». Otra contestaba: «Lo callaron». La que me ganó era la que conocía a mi padre. Don Chema no se va sin avisar, y al que lo cayó no le alcanza la vida. A veces soñaba que le golpeaba el cofre al Valiant. «Respira, viejo, respira», y me despertaba con el ruido del reloj de la cocina. En abril de 1998, cuando yo ya le había prometido a Avelina que si no llegaban noticias antes del Día de las Madres, íbamos a guardar el cuaderno para que no nos matara, Elías irrumpió en el pasillo con la cara que tienen los hombres cuando la realidad los rebasa. «Vénganse». Corrimos detrás de él. Avelina en sandalias, yo con el delantal, Rocío todavía con la bata de la farmacia.
A 2 cuadras del mercado, la obra del supermercado estaba cercada con tablas y lonas, pero se veía el hoyo recién abierto. Maquinaria pesada, casco amarillo, chalecos fosforescentes, un olor húmedo a tierra que se despierta después de muchos años. Y un capataz con la voz apretada. Encontramos algo en la cisterna vieja. Parece carro. La palabra carro no pesa nada hasta que trae, colgando, tu vida. Aquí, la historia deja el borde del hoyo y se asoma adentro. Lo que sacaron, cómo, con qué cuidado y con qué torpeza, lo que vimos al abrir la puerta y lo que se leyó con los ojos y los dedos en el interior del Valiant, es lo que nos cambió el modo de respirar para siempre. Sacaron el Valiant con una grúa vieja, de esas que chillan más que levantan, y con la delicadeza que dan el miedo y la curiosidad. El coche se dejó arrastrar como se deja sacar un tronco de río, pesado, oscuro, mojado de esa humedad pegajosa de cisterna dormida. A vuelta de cuerda, con señales que eran más rezo que técnica, lo fueron posando sobre tablones. Avelina se apretó el rebozo en el cuello y yo le sostuve la muñeca como cuando era niña y tenía miedo a los perros. Rocío respiraba por la boca como si el aire fuera un castigo. Llegó Laura con su grabadora, no como reportera de nota roja, como mujer que ha visto demasiadas madres decir no era él para no temblar. Llegó Lucía, la abogada de oficios que había aprendido a pronunciar nuestro apellido con una firmeza que me hacía quererla. Llegó un policía joven que me miró como se mira a la tía cuando se rompe algo en la sala. El capataz explicó, con las manos abiertas, que los planos de la bodega vieja no marcaban esa cisterna, que los ingenieros pensaron que era una fosa de concreto inútil, que cuando la retro hizo hoyo se oyó un golpe hueco, que el chalán metió la varilla y sonó a metal. Y al romper la tapa, una losa con 3 puntos de soldadura, el olor subió primero, después la verdad. Los peritos llegaron con overoles y guantes, abrieron el cofre, óxido, cables cortados, el motor faltante, abrieron la cajuela, llanta de refacción, caja de herramienta, nada que dijera lo que ya todos sabíamos y negábamos a la vez. Cuando metieron la palanca entre el marco y la puerta del conductor, Avelina me apretó tan fuerte que sentí que me arrancaba el pulso. La puerta hizo un quejido corto, esa queja vieja del metal cuando cede. Adentro, en el asiento del conductor, había huesos. No eran noticia. Eran lo que faltaba para cerrar la aritmética de 7 años. El cinturón estaba abrochado como se abrocha por costumbre. No lo habría cerrado un asesino para olvidarse de que era hombre, pensé. Alguien lo había abrochado antes de que la puerta se hiciera pared. Las muñecas, eso fue lo que le quitó el aliento a todo el mundo, estaban atadas por detrás del respaldo con alambre galvanizado, vueltas prietas, retorcidas a mordiscos, a empujones, a lo que uno hace cuando la piel es el último recurso. El radio del taxi no estaba, cable cortado al ras, ausencia colgando. No sé quién fue el primero que la vio. Yo la vi cuando Laura dijo en un hilo de voz, «Mira, arriba». En el techo interior, el forro de vinil claro tenía marcas, 3 líneas largas, paralelas, desgarradas como hechas con uñas o con las puntas de los dedos, como si alguien hubiera rascado el cielo del coche para decir, «Aquí estoy», con las manos atadas. 3 surcos que iban desde el cabecero hasta medio techo y se perdían donde el vinil ya se había hecho lama. El perito quiso decir, «Eso puede ser», y calló. Nadie quiso nombrar eso. Lo escalofriante no fue el hueso, fue la historia de 3 rayas que no cabían en ningún formato. En el parasol del conductor, dentro del bolsillo donde mi padre guardaba los vales de gasolina, había una fotografía de credencial, Avelina con el pelo recogido y yo de niña abrazada a su cintura, recortada de un kermés. Atrás, con pluma azul, las letras pequeñas de mi padre. «Avelina, si llego tarde, no cierres la puerta». No decía más. No era un mensaje de película.
Era una instrucción de hogar. Avelina besó la foto como si pudiera quemársela en la piel. Del portavasos sacaron un recibo arrugado de caseta de la autopista a Amozoc a las 21:16 del 17 de agosto. No tenía sentido. Nadie que vaya de San Manuel a Circuito se sube a la autopista. Lucía lo señaló. Desvío. Elías asentía en silencio, como si cada pieza le fuera armando un motor distinto al que él conocía. Del guantera sacaron el cuaderno azul empapado. Laura pidió que lo dejaran secar al aire para no borrarlo. Un perito, más humano que meticuloso, prestó su camioneta al sol. Algunas páginas se salvaron. En la última que se podía leer, mi padre había dibujado un rectángulo con líneas dentro y escrito, torpe, como quien apunta deprisa, placa oculta sedán gris, y debajo, cisterna vieja con una flecha. Yo me sostuve del marco de la puerta. Avelina cerró los ojos. Te escondieron donde guardan el agua. Al abrir la guantera apareció también un sobre manila pequeño con 2 fotocopias. Oficios dirigidos a obras y comercio de 1991, donde vecinos de la zona del mercado pedían desasolvar las cisternas viejas de las bodegas abandonadas por el olor y los moscos. Fechas, finales de julio y principios de agosto. Sello de recibido y la palabra en trámite escrita con pluma. Lucía se los guardó en el saco como se guarda un salvavidas en un río. Cuando bajamos a ver la cisterna, el capataz mostró los 3 puntos de soldadura en la tapa de concreto. Esto lo hicieron al tiro. Se ve el pulso apurado. Chucho, el albañil, dijo que en los 90 hubo cierre express de varias cisternas. La bodega cambió de dueños y era más fácil sellar que limpiar. Laura tomó fotos de las costuras de metal. Yo miré el borde y pensé en las 3 rayas del techo, como si fueran la firma de mi padre para los que llegamos tarde. El Ministerio Público quiso cerrar el peritaje con prisa. Lucía no lo permitió. Homicidio, privación ilegal, encubrimiento y cadena de custodia limpia. Exigió las cámaras de seguridad del mercado de entonces, que ya no existían. El listado de vigilantes y de obreros que participaron en el sellado de las cisternas en 1991. La trazabilidad de quién autorizó esas soldaduras a medianoche. Obras respondió con cartas que juntaban polvo. Comercio dijo, no obran en el archivo. Las respuestas eran una manera de muro. Avelina pidió algo que yo no habría sabido pedir. Quiero ver el tejido de su camisa. El perito sacó de una bolsa con evidencia trozos de franela con cuadros rojos. Mi madre tocó con punta de dedo y dijo con esa voz que se usa en cocina cuando se reconoce el grano de la harina. Se lo hice yo. Elías lloró por primera vez y se tapó la boca con el codo como si el llanto fuera algo que contagia. Rocío se sentó en el estribo y se miró las uñas para no caerse de los ojos. Hubo un acto que no sé si alguien registró. Chucho y 2 obreros metieron veladoras en vasos de unicel y las prendieron dentro de la cisterna. No fue religioso, fue humano. Para que no se sienta tan fría, dijo uno. Avelina asintió. Padre Basilio llegó tarde, pero llegó y rezó con la sabiduría de callar más de lo que se declama. Después vino lo que siempre viene, papeles. Lucía se convirtió en jauría alrededor de un hueso que el sistema preferiría perder. Laura publicó un reportaje sobrio con fotos que no exhibían morbo, sino estructura. Planos omitidos, oficios en carpeta, tapa soldada, Valiant emergido. Nosotras no aceptamos la oferta de arreglo. Sí, hubo, que alguien sugirió en voz baja para no levantar polvo. Queríamos nombres. No nos dieron todos. Nos dieron tiempo de juzgado. 2 funcionarios de obras fueron señalados por omisión y falsedad. Uno arregló su pena con dinero y el otro, JMC, no olvido, cumplió meses que no igualan nada. Un vigilante confesó que recibió dinero por no ver la noche en que soldaron. Desde el sedán gris nadie habló. ¿Y lo escalofriante?
No fue abrir un coche con huesos. El hueso es un desnudo que respeto. Ni ver la puerta que el concreto hace carácter. Fue entender que mi padre pasó por todo: el desvío, el colector, la tapa, el alambre, el radio cortado, y aún así rascó el techo para dejar rastro. 3 líneas. No son palabras, son garras de hombre. Y eso a mí me eriza la piel más que cualquier cuento. Que un sereno nocturno, porque mi padre lo era, peleó por dejar signo para nosotras. A partir de ese día, Avelina dejó de esperar en el sillón. Puso la foto del parasol en una repisa y debajo una frase escrita en un papelito con su letra: aquí respira. Yo me acostumbré a cortar tela con el cuaderno azul a un lado, abierto en la página donde mi padre dibujó la cisterna. Rocío se casó con un hombre que aprendió a escuchar nuestra historia sin pereza. Cada 17 de agosto, Laura nos manda un mensaje que dice: presente. Lucía trae en su bolsa una copia de los oficios por si a un archivero se le olvida que el papel también es gente. Elías dejó de arreglar taxis y ahora enseña a muchachos a que un carro habla si lo oyes bien. Volvimos a la obra cuando el supermercado abrió sus puertas. Fuimos no por morbo, sino para colocar en una pared de mantenimiento una placa de metal que Chucho hizo con cincel, en memoria de José María Saldaña, don Chema del Balián Blanco, hallado el 25 de abril de 1998. Nunca fue accidente. El gerente quiso quitarnos el permiso. Los albañiles dijeron: la placa se queda. Se quedó. A veces me preguntan si perdoné. No tengo palabra para eso. Tengo hechos. Mi padre volvió con nombre, salió de la cisterna, nos dijo con 3 líneas lo que había que saber, nos dejó un cuaderno para seguir la ruta. Lo escalofriante nos tembló a todos y nos ordenó la sangre. Nunca más fosas selladas sin planos. Nunca más tapas soldadas a medianoche sin folio. Nunca más espere 72 horas a una mujer que trae nombre y hora. Si algo aprendimos de don Chema fue esto: contar es acordarse. Yo cuento, y al contar está, fin.